Bueno, yo voy a ser el primero en hablar y por lo tanto creo que no es necesario presentar al doctor Semo. Tal vez a nosotros sí somos profesores de la facultad y con eso es suficiente. O nos resulta suficiente, ¿verdad, Tere? Con eso. Bueno, y por supuesto quiero agradecer la invitación de Enrique a hablar de este maravilloso libro. Voy a leer un texto breve, muy breve, porque, como les decía hace un rato a algunos, nuestra coordinadora de vinculación y de educación continua nos amenazó con mandarnos a tribunal universitario si rebasábamos los 45 minutos. Entonces, ante el temor de expulsarnos, dado que ya estamos cercanos a la jubilación, no queremos perder ese derecho, nos vamos a restringir a los minutos que nos han concedido. Bueno, ahí les va. Y este pequeño texto se llama 1973-2020. Voy a citar algo. Al análisis del derrumbe de la vieja formación socioeconómica y el surgimiento de una nueva, deberá abocarse el siguiente tomo de la presente obra. Se acaba la cita. Así concluía un libro con el que varias generaciones de historiadores mexicanos, pero también no mexicanos, aprendieron no solo la historia económica de México, prehispánico y colonial, sino y sobre todo a formular preguntas e interpretar el pasado con las claves del materialismo histórico. Seguramente es innecesario precisar que la frase que acabo de citar pertenece a Historia del Capitalismo en México, los orígenes, 1521-1763, cuya autoría corresponde a la misma persona que hoy nos convida a leer La conquista, catástrofe de los pueblos originarios. Por diversas razones, incluso alguna cataclísmica, el segundo tomo de aquel libro no se consumó, lo cual lamentamos todos y el autor seguramente también. Pero en cierta forma el título que presentamos ahora es una profundización y ampliación de aquel publicado hace casi ya medio siglo. En otras palabras, hay una continuidad en la larga trayectoria intelectual de Enrique, mi tocayo. Profundización porque con base en una lectura crítica, y me atrevo a decir también exhaustiva, de la vastísima literatura sobre la conquista, aporta más argumentos que explican tanto la relativa facilidad con que el imperio mexica sucumbe ante el ejército de Cortés, quien, a pesar de sus armas europeas y sus caballos, representa un pequeño porcentaje de los guerreros de Tenochtitlan, así como las razones de la hecatombe demográfica y civilizatoria de los pueblos americanos tras la llegada de los conquistadores españoles. Ampliación porque en este libro, a diferencia del anterior, Enrique no se restringe a la conquista del altiplano central y la destrucción de su arquitectura imperial, sino que su mirada historiográfica se extiende hacia el norte y el sur. Ni el septentrión ni el meridión son réplicas del centro del espacio prehispánico. Sus características geográficas, el modo en que sus sociedades ocuparon y tatuaron el territorio y en que se organizaron económica y políticamente difieren de la náhuatl. En el caso del Gran Norte o septentrión, que conozco algo mejor, la resistencia al avance y ocupación españoles duró los 3 siglos coloniales y por ello su sojuzgamiento nunca se completó. El nomadismo, el agrupamiento de los pueblos en grupos cuantitativamente reducidos, etcétera, fueron herramientas eficaces frente a la sumisión exigida por los peninsulares.
Fue una conquista inconclusa, dice nuestro autor. Ello no significa que los pueblos del centro aceptaron la imposición extranjera de manera fatalista. Se ha documentado un sinnúmero de revueltas indígenas a lo largo de toda la época colonial. Algunos autores dicen que una por semana a lo largo de los 3 siglos coloniales, aun si estas, las rebeliones, no impidieron la instauración española de modalidades rapaces de apropiación del excedente económico. Ampliación también porque el cuidado con el que Enrique investiga la marea humana que arribó a costas americanas en calidad de esclavos venidos de África es meticuloso. Queda precisado su origen, la dimensión cuantitativa de este comercio de carne humana, la barbarie de su captura, transporte y las cargas de trabajo impuestas a ellos, pero también la capacidad de resistencia de los africanos en territorio novohispano y su influencia en el tejido social y cultural de lo que a partir del siglo XIX se llamará México. Desde aquel libro, que pronto cumplirá medio siglo de publicación, Enrique asumió una perspectiva analítica antiprovinciana, que lo llevó a comprender la conquista y la colonia como engranaje esencial de la configuración planetaria del capitalismo. No es que el oro y la plata americanos, que la seda china o las especias de las Molucas hayan inventado el capitalismo y la conformación de un mercado mundial donde Europa resultó la fuerza económica dominante, la misma Europa que 2 siglos antes constituía apenas una periferia de los grandes circuitos comerciales entre el Extremo Oriente y el Mediterráneo, sino que esa riqueza aceleró el tránsito hacia la conformación del nuevo modo de producción y por ello mismo tuvo efectos tan arrasadores sobre las sociedades que lo precedieron. El capitalismo, nos recuerda a cada paso Marx, suda sangre y lodo por todos los poros, y la peor parte de esa transpiración, si es que hay una peor parte, se la llevan siempre los países colonizados. El colonialismo, según el mismo Marx, es una de las 4 grandes palancas de la acumulación originaria, junto con la deuda pública, el sistema proteccionista y la esclavitud. La conquista es el acto inaugural de esa transfusión sanguínea que no se detuvo en 1821. Calculaba Enrique en 1973, siguiendo una estimación, que entre 1500 y 1750 las colonias transfirieron a Europa Occidental 1.000 millones de libras inglesas oro, vale decir un valor superior al del capital invertido en todas las empresas industriales europeas en 1800. Y todavía ahora se nos exige que paguemos el muro. América pagó a lo largo de 500 años varias veces el muro y muchas otras cosas más. Faltan pocos meses para que se cumplan 5 siglos de la caída de Tenochtitlan y, como irónicamente decía el historiador francés Pierre Nora, vivimos una época de bulimia conmemorativa. El libro de Enrique no se escribió para formar parte de esa oleada de actos de memoria colectiva, aunque sí permite recordarnos que el capitalismo siempre tiene una cara monstruosa. Walter Mignolo lo llamó The Dark Side of Modernity. Aún si capitalismo y modernidad no son lo mismo, pero son prácticamente coetáneos y además la modernidad es soporte epistémico del capitalismo. Por ello mismo, Occidente tuvo desde el inicio de su periplo colonialista que legitimar el saqueo y el drenaje de las riquezas extraídas allende sus costas. Lo hizo argumentando la evangelización de pueblos paganos e idólatras, la indolencia de indígenas y ulteriormente el necesario progreso al que tenían que someterse los americanos. Obviamente el racismo es parte consustancial de la sintaxis capitalista. Lo dice de manera explícita Enrique en el 2º volumen de esta obra.
El racismo fue la sustancia ideológica del dominio y la colonización de las almas, su marca emblemática. La esclavitud y las castas, su herencia duradera. Desde otra perspectiva, la depredación sin cortapisas de la población originaria fue indisociable de su inferiorización bajo la rúbrica de la división de la humanidad en razas jerárquicamente posicionadas en una escala en que los europeos, por supuesto, ocupaban, y algunos de ellos pretenden aún hoy ocupar, el nivel más alto. Acabo. En síntesis, la contribución historiográfica de Enrique es indudablemente erudita, pero su profundo conocimiento del pasado está indisociablemente vinculado a su contribución al análisis crítico y científico del capitalismo y a un proyecto emancipador. Separar a ambos es escindir arbitrariamente su biografía intelectual. Bueno, después de esta linda lectura, yo diría que, sin repetir lo que ya ha planteado Enrique, que desde hace mucho tiempo reclamaba esta revisión de la etapa prehispánica como necesaria en nuestra recuperación histórica, que Enrique no solamente hace eso, sino lo hace de una manera muy sugerente, novedosa. Yo diría que otro de los aportes de la obra de Enrique es que entabla diálogos con las distintas interpretaciones que se han hecho de este proceso desde la década de los 50. Uno revisa y encuentra bibliografía desde la década de los 50, otra de la década de los 70 y otra muy reciente, en donde las interpretaciones sobre la conquista han venido cambiando. En el primer tomo nos dice quiénes fueron los actores de ese gran drama y ubica a los amerindios, a los españoles, a los europeos y a los africanos, que normalmente ni se les considera en la historia, aunque formen parte de nuestra cultura actual y que seamos ya producto de esa mezcla, como le gustaba decir a Vasconcelos, a partir de ello, crisol de razas y, por lo tanto, de civilizaciones. O ahora nos podríamos plantear, ¿somos en ese sentido más ricos y diversos? Esa mezcla de culturas pervive hasta la actualidad. Y quizá ese es uno de los legados positivos, podríamos decir. Pero del otro lado está toda esa carga destructiva que significó la pérdida, calcula Enrique, de alrededor de 8 millones de habitantes de la América indígena. Hecatombe demográfica, como decía el otro Enrique, esta exploración, conquista y colonización no se dio de un solo embate, sino que 1521 es apenas el cierre de una etapa, el inicio de una etapa en el centro. Como ya también se planteó, hay partes que nunca fueron conquistadas e indígenas que fueron huyendo de un lugar a otro y que terminaron a lo mejor en las montañas o en las selvas, perdidos sin que lograran nunca ser conquistados. Junto a esta conquista, dice Enrique, los españoles no solamente venían por oro y plata, sino también por la evangelización y la universalización del catolicismo como una perspectiva universal. Y en esta perspectiva universal, que se transformó rápidamente en ideología, parecería que los españoles tenían una cultura, una civilización muy superior a la de africanos, indígenas y mestizos. Este otro ingrediente que va a acompañar a la conquista, esta ideología,
va a hacer que aparezca este racismo, que es otra de las herencias que nos mantienen divididos étnicamente hasta la actualidad. Pareciera que el color de la piel dice qué tan civilizados y qué tan culturalmente avanzados somos, qué tanto tenemos acceso o no a una posibilidad de vida buena, o si por el contrario nuestra piel está marcando nuestro estatus social. Si esto es válido para los amerindios, ¿qué pasaba en España? ¿Quiénes vinieron a conquistarnos? Enrique nos devela que en esta lectura crítica, que no fue ni un ejército bien preparado, ni el Estado español, sino la crisis de ese orden feudal que dejaba a los secundones sin posibilidades de ascenso social. Son aventureros, sí, muy audaces, pero a final de cuentas vienen a saquear, vienen a llevarse lo que les ofrece América como un mecanismo de ascenso social. Y si esto es para los directamente conquistadores, que obviamente no ven en los indios americanos a seres semejantes, sino a seres que son sujetos de brindarles bienestar. Errar a un indígena como si fuera un esclavo porque me pertenece, era una práctica relativamente común. De ahí que entonces el mundo colonial que se va a ir constituyendo sobre este derrumbe de las sociedades, sobre este aplastamiento de las sociedades prehispánicas o antiguas, que el vocablo que utiliza Enrique, va a significar la construcción de una civilización diferente, pero no por ello exenta de explotación y de subordinación. No es verdad, como algunos historiadores más recientes se están planteando, que no hubo periodo colonial, que fue lo que se constituyó después de la conquista, un encuentro, una monarquía con múltiples territorios, muchos virreinatos, que incluso tenía otros en España. Nápoles llegó a pertenecer a España junto con muchos otros virreinatos. ¿Es verdad que las Américas fueron un virreinato? ¿O se constituyó un sistema colonial con sujetos que fueron dominados, explotados y que enviaron permanentemente a la corona los excedentes a los que fueron forzados, no solamente a través del trabajo, sino también a través de muchas otras formas, incluso cuasi esclavistas de explotación? Enrique debate con estas nuevas interpretaciones que tratan de maquillar o que endulcoloran la característica colonial que tuvo el sistema de dominación español, y que apelan tanto al régimen jurídico como a esta idea de que ni siquiera había la palabra colonia en aquella época. ¿Cómo podemos atribuirle a ese sistema el apellido de colonial si ni siquiera se utilizaba la palabra? Ya en el siglo XIX sabemos que se utilizó, pero lo que se construyó, aunque no pudiera denominarse así, era un sistema colonial, porque no fue el mismo trato el que tuvo Nápoles que el que tuvieron las colonias españolas en América. Ya Enrique planteó cómo esto potenció el desarrollo del capitalismo en Europa, cómo permitió la creación de esta economía mundo de la que habla Wallerstein, cómo circularon las mercancías a través del orbe, que Enrique recrea muy bien en el primer tomo, y cómo incluso África se integra
a este orden comercial que va imponiendo la venta, el comercio, una economía mercantil en todo el sistema mundial, aunque se beneficien particularmente los europeos. España no deja de ser un país relativamente atrasado en Europa. Nos saca el excedente y lo distribuye en Europa. Son otros los países europeos los que se van a convertir en los principales representantes de los nuevos imperios que van a emerger a partir de ahí y sobre todo a partir de este dominio económico. Ya decía Quevedo que el dinero nacía en las Indias honrado, viene a morir en España y es en Génova enterrado. De ahí venían los préstamos, de ahí era el dinero que se iba a pagar y que el excedente salía de América, iba a España y moría en Europa. Finalmente, en el segundo tomo, que a mí me pareció muy sugerente, se los recomiendo, la verdad, que lo lean porque les va a dar una lectura distinta, es la ruptura de mitos sobre lo que fue la conquista. ¿Se dio realmente de una vez y para siempre? No, ya lo planteaba Enrique, ni en el norte ni en el sur se logró la plena conquista. Y este otro debate, ¿somos parte del reino de España o se creó a partir de la conquista un sistema colonial que tiene consecuencias hasta el día de hoy? Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a oír al mero mero, ¿no? Claro. No me dejaron mucho que decir, pero miren ustedes, la conquista de México es un campo de batalla, es un campo minado para la historia y para los historiadores, porque mucha gente se ha dedicado a hacer mitos sobre la conquista de México y contramitos. Los mitos españoles de que Cortés era más o menos un hombre del tamaño de Alejandro Magno, y que los conquistadores todos eran valientes, sin tacha ni reproche. Del otro lado, algunos mexicanos demasiados nacionalistas han hecho de los indígenas un pueblo con extremadas cualidades y sin ningún defecto. Eran cultos, eran valientes, eran más desarrollados que los españoles, y aquí tenemos los mitos. Yo no hago mitos, no hago mitos. Yo quiero que el pueblo mexicano comprenda su historia en toda su complejidad, en todas sus contradicciones. Los indígenas no eran hermanas de la caridad, no. Los aztecas eran guerreros profesionales, eran en el imperio azteca la guerra era tan importante como la agricultura, y cada año salían después del periodo agrícola a hacer la guerra contra Arya. Y lo mismo los tlaxcaltecas, que no eran imperio, pero era también un pueblo guerrero profesional, educados para la guerra desde pequeños. Y siempre estaban en guerra con unos con otros. Entonces, la historia es muy compleja,
pero si quieren ustedes sentirse tranquilos sobre el pasado de México, entiéndanlo en su complejidad y no se aferren a ninguno de los mitos. Ni Cortés era Alejandro Magno, ni los aztecas eran Armadas de la Caridad. Bueno, el título de nuestro libro decimos que esta fue una catástrofe para los pueblos originarios. Concibo la catástrofe, la palabra catástrofe, como un suceso de 4 dimensiones. Actos genocidas. Porque en la conquista de México no fue un genocidio, pero sí hubo actos genocidas. Sobreexplotación. ¿Qué entiendo por sobreexplotación? Que no se pagaba a los trabajadores indígenas lo suficiente para que vivieran y se morían como moscas. Destrucción civilizatoria. Imagínense que alguien venga y les diga: todas las creencias de ustedes hoy son falsas, absolutamente, y aquel de ustedes que insista en sus creencias, cuello. Entonces hay que ser católicos a fuerza, pero las religiones tenían toda la ética, todo el código de qué está bien y qué está mal, cómo hay que vivir. Quitan ustedes la religión el siglo XVI y quitan ustedes toda la imagen de cómo hay que vivir. Y por fin las epidemias. Las epidemias a los cuales los europeos estaban completamente inoculados, porque en el siglo anterior, el siglo XIV, hubo una serie de epidemias en Europa que acabaron con la mitad de la población ahí. Entonces ya estaban inoculados. Y aquí las epidemias fueron verdaderamente destructivas, profundamente destructivas. Entonces, 4 razones por las cuales es una catástrofe: actos genocidas, sobreexplotación, destrucción civilizatoria y religiosa y epidemias. Digamos, después de tomar en cuenta diferentes cálculos, que la población en México Central o en el Anáhuac era en 1518, antes de la llegada de los españoles, en el Anáhuac, propiamente en el centro, era de 8 millones de habitantes. 30 años después, había solo 6 millones. Para 1568, unos 50 años después, se habían reducido los indígenas a 2.700.000. Y en 1705, al principio del siguiente siglo, eran solamente 1.100.000. 7 millones de indios. Estamos hablando de números aproximados. Hay muchos cálculos, pero está mejorando el estudio de eso. 7 millones de indios, 80% de la población indígena del centro había desaparecido. Y no solamente por las epidemias, más por otros motivos que las epidemias mismas. Ejemplo de los actos genocidas. A mediados de mayo de 1520, Moctezuma le pide permiso a Cortés, que ya está en Tenochtitlán, para celebrar la fiesta de Huitzilopochtli.
estando la flor innata de la nobleza mexicana, no voy a usar el concepto mexicano, mexica, no hay nada que ver con mexicano y mexica, no se hagan bolas. Decir mexicano es integrar a los pueblos originarios. Solamente cuando llegaron los españoles se hablaba 69 lenguas. Indígena es un invento español. Pueblos originarios que tenían entre sí grandes diferencias de todo tipo. Entonces, bueno, estaban la flor innata de la nobleza se congrega en el templo mayor completamente desarmados. Todos eran dirigentes guerreros, completamente desarmados, con sus mejores joyas para danzar en honor al dios Huitzilopochtli. Pedro de Alvarado, probablemente con el consentimiento de Hernán Cortés, los ataca a traición. Las causas del ataque son materia de discusión, pero sus resultados no admiten duda. Los soldados españoles tomaron las puertas, las cerraron, y como se dice en Códice Ramírez, entrando otros al mismo patio, comenzaron a lancear y a herir cruelmente, y lo primero que hicieron fue cortar las manos y las cabezas de los tañedores, de los tambores. Y luego comenzaron a cortar sin ninguna piedad cabezas, piernas y brazos, y a desbarrigar. Unos hendidas las cabezas, otros cortados por medio, otros atravesados y barrenados por los costados, caían luego muertos. Otros llevaban las tripas arrastrando, huyendo hasta caer. Los masacrados llegaron a qué número. En un día, 8,000 dirigentes aztecas. Eso llamo yo actos genocidas, ¿verdad? Porque ni tuvieron posibilidad de defenderse ni nada de eso. Luego está la sobreexplotación. Cuidado. Bueno, acá hubo otra catástrofe. Menos grave, ¿eh? Sí, no. Bueno, listo. O es solamente agua, si fuese vino al menos Así Sí. lo podríamos bendecir. Perdón, pero no alcanzo Ya. hasta allá. Entonces, segunda razón de la extinción, la sobreexplotación de los trabajadores indígenas. Decenas de miles de indígenas fueron enviados a las minas del norte, que tenían un clima completamente diferente al centro del país, sin vituallas, sin conducción, porque como dice Alvarado, son tantos los indígenas y tan pocos los españoles que se mueren por millares. De todas maneras va a haber suficientes para que sigan trabajando para nosotros. La destrucción civilizatoria, la colonización de las almas, como yo la amo, sí, y decía que era la conversión, la ilustración, la colonización de las almas,
o de lo que antes se llamaba conquista espiritual y evangelización, no fue de ninguna manera un proceso suave y menos doloroso que la conquista armada y la esclavización de los pueblos originarios. En general, se pensó que en América el demonio se había aprovechado de la ignorancia de los indios y de la ausencia de la iglesia para someterlo por medio de falsas religiones, y las falsas religiones debían ser excluidas de la faz de la tierra. Y por fin, la evangelización, mis amigos, nunca dejó de ser conquista. Incluso aquellos misioneros, como Las Casas, que se pronunciaron por la causa de los indios, abogaron no en contra, sino por otra conquista. Eran tan conquistadores como los soldados, sino que querían que la conquista fuera diferente. Siendo la misional también una conquista, llegó a proyectarse en algunas ocasiones como una conquista alternativa, menos violenta aparentemente, menos violenta físicamente. Ello posibilitó que en las fases más avanzadas del proceso la actividad misional, especialmente la llevada a cabo por las órdenes religiosas, pudiera situarse como un poder alternativo a los conquistadores. Había el poder de la iglesia que tenía influencia sobre los indígenas y había el poder del rey que era más. Y por fin las epidemias. Los primeros 50 años de conquista y dominio español se dieron las siguientes epidemias: de viruela, 1519, el sarampión en 1531, la varicela en 1538, la peste entre 1545 y 49, las paperas en 1550 y la tosferina en 1562. Pero sin guerra, sin hambre, sin el hecho de la agricultura que se desfasó, sin el problema civilizatorio, las epidemias no hacen su trabajo también, como ahora en China, aguas, hasta dónde vamos. Pero esas cosas están todas juntas. Y con eso, queridos amigos, quiero terminar y dar la palabra a quien quiera. ¿Así? Ah, muy bien. No, perdón, es que hay alguien detrás que pidió algo. También. Sí. Chichi. ¿Tuvieron algún privilegio los tlaxcaltecas al ser aliados de los españoles cuando se dio la conquista? ¿Y qué pueblos Los no- tlaxcaltecas no- que sí no tuvieron fueron algunos conquistados? privilegios. Gracias. Sí. Varias preguntas y luego Ya, una ya. respuesta, ¿sí? Sí. Bueno, es muy interesante no he leído el libro, la historia, ¿no?, del continente, ciertamente, y la historia de México sobre todo, pero no hay que olvidar que la conquista española es una sucesión, una especie de prerreforma católica, y la conquista misma se realiza durante la reforma, las guerras de religión en Europa, y sobre todo
tú lo debes saber muy bien, Enrique, el año 1492 es un año muy negro, en la historia del judaísmo también, el mismo año en que se descubrió América, para decir las cosas de manera simple, fue el año en que se dictó en mayo de 1492 la expulsión de los judíos de España, y no por motivos económicos, sino por motivos raciales y religiosos sobre todo. Entonces yo pienso que es un punto importante para los jóvenes de saber que en definitiva hay una continuidad muy fuerte, en definitiva, entre la conquista de México y la manera como se comportaron, la evangelización sobre todo, las conversiones, y la historia del judaísmo europeo y del catolicismo en Europa. ¿Alguien más? Y lo narra muy bien Enrique en el tomo 1. Tenemos 5 minutos todavía. Antes de la exposición. Bueno, buenas tardes. Al principio de la plática usted mencionó que la historia de la conquista es un campo de batalla. ¿Qué piensa usted de estas visiones sobre la historia? Entre más lejos está el tema, menos problemas ideológicos tiene y menos pues sí, campos de batalla hay dentro de la historia. Muchas gracias. Sí, creo que es la última para que nos dé tiempo de... Allá. Sí. Nada más un par de preguntas. En el primer tomo, cuando se habla sobre esta cuestión de la conquista de las almas o sobre esta cuestión sobre la religión que se impone, ¿qué elementos nos da para pensar sobre si el capitalismo también está construido a partir de una supremacía, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, cuando lo leía y cómo lo describía en el primer tomo, me saltaba cómo había un elemento de supremacía en muchas partes que se constituía. Y la otra era sobre la base entonces de la superexplotación y la incorporación al mercado mundial. Sí podemos pensar en una dependencia, ¿cómo se llama? Pues no sé si es la palabra correcta, pero intrínseca a este capitalismo nacional, bueno, mexicano, a la incorporación hacia todo el mercado mundial. O sí, bueno, ya, eso. Ajá. Acércate por acá. Ande. No tengo la fortuna de leer su libro, pero toma como antecedente, como dice el compañero, la primera visita de los españoles de 1492. Otra es, ¿usted considera que el concepto azteca es correcto? Porque realmente hay otros autores que lo ven como habitantes de Tenoch. No es como tal solo decir azteca. Igual, respecto al sistema capitalista, yo difiero un poco, no lo considero la conquista como una etapa capitalista, podría decirse precapitalista, igual es un poco incorrecto, pero ¿usted cómo lo consideraría? ¿Si ya toma como fundamento un sistema capitalista, o pre, o muy distinto al capitalismo? Gracias. Listo. No, pues No, tú eres el interpela. No. Ustedes saben. Enrique describe muy bien esta similitud con la expulsión de los judíos, incluso plantea que muchos de los procesos de conquista fueron muy semejantes a la guerra de religión que se llevó a cabo con árabes y con judíos en Europa. Sobre qué pasa con este sistema mundo, se crea o nos incorporamos a un capitalismo temprano. Hay ingredientes, pero internamente lo que predomina es una exacerbación de las formas esclavistas y serviles, las que se imponen acá en América, aunque el excedente que se traslada de aquí hacia España, nos plantea Enrique, y hacia Europa en general, sí sirvió para acelerar el capitalismo naciente allá. Es la primera crisis del feudalismo junto con este ascenso del capitalismo allá. Sí acelera los circuitos mercantiles que se están realizando a nivel mundial, aunque acá predomine este control sobre la población indígena
a través de formas incluso que retroceden hacia la esclavitud, ¿no? O serviles después ya con el repartimiento. Otra de las preguntas, privilegios. Sí hubo, describe Enrique, privilegios, sobre todo esta manera en que se lleva a cabo la conquista sería impensable de manera tan rápida en el centro si no se hubieran hecho alianzas con los jefes principales, con los caciques principales, y si no se les hubiera ofrecido retener tierras y privilegios e incluso tener esclavos africanos, entre muchas otras formas que les permiten mantener prebendas y que son necesarias para la posterior conquista de otras tierras. Yo te permito que sigas conservando el papel de señor del lugar, de cacique principal, pero tú a cambio me cedes a los indígenas para ir a pelear a otros indígenas, ¿sí? No a los de tu misma etnia, pero sí a los de otras etnias. Primacía, sí es necesaria la primacía para tener dominio y control. Hay primacía no solamente ideológica, racial, sino económica a través de la subordinación que se hace y a la designación de qué trabajos puedes realizar, cuáles debes de realizar de manera forzosa y cómo reparto a estos indios para que cumplan esas tareas, primero a través de la encomienda y luego a través del repartimiento, que la encomienda era prácticamente el otorgamiento de una renta a través de la dotación de personas, a estas que incluso se les llegó a esclavizar y a agarrar como si fueran animales, ¿no? No sé qué más, no tome nota porque creí que las iba a contestar Enrique. Todos, entonces claro. podemos seguirnos hasta las 10. Claro. Claro, y leerlo para que tengan todas las respuestas, por supuesto, por supuesto. Oye, Enrique, yo creo que tú concluyes, tenemos apenas 2 minutos más y eso... Bueno, la conclusión, sin poder responder en detalle a las preguntas, la conclusión es esta: la conquista tiene importancia enorme en la formación de la nación mexicana. Y no se tiene que ver uno como un asunto entre aztecas y españoles, sino entre pueblos originarios de toda la Nueva España, el sur, el norte, tan importante como el centro. Y los españoles, los europeos y los africanos. Segundo lugar, las alianzas y los jefes principales. El conflicto entre los pueblos de la náhuatl y los aztecas se fue creando mucho antes de la llegada de los españoles. Los españoles no tienen nada que ver, nada que ver con el conflicto que había entre los pueblos de la náhuatl y los aztecas. Era un conflicto desde el siglo XV, ¿verdad? Los españoles lo que hacen es aprovechar ese conflicto para encabezarlo. Y entonces hubo en la alianza contra los aztecas, hubo 2 fuerzas. Los pueblos originarios que se estaban tratando de emancipar de los aztecas y de los españoles que estaban tratando de conquistar a todos. Pero sí es la historia. La historia no es simple, la historia es compleja.